Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, los recibo aquí en mi living de Economía Ahora para charlar de lo que nos pasa, ¿no? Y ustedes deben estar preocupadísimos, como yo, de lo que nos está pasando. Después de estas pasos que realmente fue un bofetadón impresionante al gobierno y que recién reaccionó 48 horas después, a esta altura del partido vemos como la semana siguiente a las pasos, luego de pedir disculpas el presidente por el no coacheado del domingo y lunes que mostró al Macri real, nos planteó un plan alivio, extemporáneo, por un lado, y poco duradero por el otro, porque realmente con ellos los muchachos del laboratorio del PRO están previendo que pueden llegar al balotaje, haciendo el famoso -3 más 3 o -4 más 4, ¿no? Una estupidez muy grande, porque realmente, incluido la gente que votó, pensando que voy contra Macri, votó lo que en su momento votó a favor de Macri contra Cristina. Entonces los argentinos somos incoherentes. ¿Qué quiere que le diga? No sabemos lo que queremos y no sabemos si los cambios son buenos o malos. Lo que sí, votamos con el bolsillo, no hay ninguna duda. Votamos por el bolsillo allá cuando reelegimos a Menem, el famoso voto cuota. Votamos con el bolsillo también cuando permitimos que lo echaran a Alfonsín. Votamos con el bolsillo ahora a raíz de que Macri no solo nos redujo el bolsillo, nos dejó mal económicamente a toda la clase argentina, sino que además no nos dijo nunca cómo terminaba esto. Si pensamos que lo que pagábamos de luz y gas en el 2015, que era una brutalidad de nada, contra la brutalidad que pagamos hoy y todavía no terminamos. Si vemos los balances de las empresas, que las principales son las de servicio, los bancos y las de energía, si vemos que el jubilado no tiene absolutamente ninguna forma de recuperar, inclusive ni lo tuvieron en cuenta en este plan alivio, si vemos que la pobreza se incrementó a partir del 2015 hasta hoy y el gobierno insensible no hizo más que dar planes y no resolver problemas, nos estamos dando cuenta que nosotros somos culpables de lo que hacemos. Independientemente de el famoso oligopolio mediático como Clarín, que nos quiere decir que votamos por Clarín, o de los otros oligopolios mediáticos que creó el kirchnerismo y que se destruyeron cuando el kirchnerismo no existió más, porque eran una pauta gubernamental nada más. Entonces los argentinos tenemos que empezar a pensar qué es lo que queremos de un país a futuro, porque todo el continente sudamericano, donde somos el segundo país, somos el primero en inflación atrás de Venezuela, somos un país que estamos muy mal calificados a todo nivel, somos un país que decimos que los muchachos del Fondo Monetario, que están todos de vacaciones, porque son vacaciones en Europa, atrasaron la llegada del análisis del que tienen que hacer para desembolsar 5.400 millones de dólares más, que vamos a deber al fondo y que a su vez vamos a gastar. Tenemos que escuchar al ministro de Economía tratando de sofrenar el dólar, que es todo el motivo de su charla junto con el presidente del Banco Central, que donde le explica a Redrado que no participó y que no participó de esa festival que hubo el lunes pasado, el anterior por supuesto, pensando que el Banco Central no depende de nadie, es autárquico. Y a su vez vemos que la justicia, nos guste o no, empezó a inclinar el barco para otro lado. Por ende, tenemos crisis internacionales que nos afectan porque somos un país totalmente endeble. Tenemos crisis nacionales que nos afectan porque somos un país políticamente con una pérdida de poder dentro del gobierno y un aumento de poder los que no son nada, porque hoy no son nada todavía más que candidatos. Y tenemos un tembladeral internacional que nos va a afectar de acuerdo a lo que pase con las monedas
tanto el euro como el dólar, como el yen, como todas las monedas internacionales que salvo la nuestra valen un poco. Entonces Argentina va a tener que definir, no por 3 meses, va a tener que definir por los futuros 4 años y esperemos que esos 4 años se transformen en un plan mediano, no digo un plan muy largo, pero un plan mediano de 10 años, donde las fuerzas políticas se sientan a charlar y piensen en todos los pobres tipos que estamos laburando para mantener este país y que a su vez los estamos manteniendo a ellos, independientemente de las vacaciones, de las idas, de las vueltas, de los viajes. Nosotros somos los que pagamos los impuestos para que ellos administren nuestra plata. Exijo que mi plata sea bien administrada. Exijo que el Estado se ocupe de lo que se tiene que ocupar y deje de ocuparse de cosas que no se tienen que ocupar. Exijo que se cree una ley para obligar a que el funcionario público que mienta se lo saque, sea del partido que sea y tenga el color que tenga. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es exigir, porque el voto nuestro significa el poder de ellos y nuestro dinero lo administran ellos. Así que necesitamos que ustedes piensen qué país quieren. ¿Con quién vamos a estar charlando hoy? Bueno, con un marginal, nada más ni nada menos que con Gerardo Romano. Identificado, actor, con un papel de corrupto absoluto en la serie que tiene tanto éxito en la televisión pública y que a pesar de no ser del palo de la televisión pública, la mayoría de la gente que trabaja con él tampoco es del palo de la televisión pública y tenemos un programa espectacular. Vamos a estar charlando con él de todo lo que él piensa con respecto al gobierno anterior, lo que piensa con respecto a este gobierno y de qué deberían hacer, a pesar de que no es funcionario, es simplemente un actor, nunca tuvo cargo público, bueno, mejor dicho, sí tuvo cargo público en la justicia y ni hablar de lo que piensa de la justicia. Señor director, los que auspician este programa y me demos lleno con el invitado, que por supuesto vamos a terminar charlando de la reforma tributaria con el doctor Peña, que no les cuento lo que opina de este mamarracho que ha hecho el gobierno. Gracias. Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primero bloque del programa estamos nada más ni nada menos que con Gerardo Romano, el corrupto del Marginal, uno de los corruptos, porque son varios, ¿no? Pero no me digas eso, porque ¿qué queda para los gobernantes? No, bueno, pero vos hacés ficción, ¿no? A todo esto, ahora, después de estas pasos que parece que hubieran sido hace como 6 meses, yo lo decía recién en un pensamiento, parece que hubieran pasado siglos desde las pasos, ¿no? Hay mafias endémicas que existen no solo en la política, en el gremialismo, en los empresarios, en toda una sociedad complicada. Vos en una ficción estás participando de una de
también grandes mafias. ¿Es posible combatirlo en corto plazo o tenemos una política que realizar de largo plazo como hicieron el resto de los países? Yo creo, como decía el gran David Viñas, el autor de Los Dueños de la Tierra, que en la etapa superior del capitalismo, que sería la que estamos viviendo, se produciría un fenómeno que él con un neologismo bautizaba, que es la maficización del poder, en el cual transversalmente atraviesa el poder judicial, el poder político, el poder económico, el poder mediático. Si no, este periodista Daniel Santoro, sí, por ejemplo, de un diario tan prestigioso, con tantos años, ¿dónde está ahora para aclarar la ruta del dinero K que fue sobreseída? ¿O dónde está ahora para establecer que Máximo Kirchner y Nilda Garré no son titulares de una cuenta por 60 millones de dólares en Delaware y quedó totalmente demostrado que no era así? Ahora, bueno, justamente vos hablas de ¿Y esas no es un causas. accionar mafioso? Sí, La fake yo creo, news no es yo creo la fake mafiosidad. news es mafiosa, sí, sí. Y inclusive yo diría que muchas veces también hasta el Twitter es mafioso porque vos no sabés de dónde viene. Claro, y Te pueden insultar, putear, decir de a todo. a mí me la han complicado mucho con la fake news y todo. Sí. Ahora hace muy Bueno, poco, vos tuviste hace muy poco un tema complicado. de mi presunta hija. Exactamente. Claro, bueno, eso más que una fake news es que ahí me ahí me pegaron un carpetazo, porque la cosa sería, fíjate este tipo que está hablando de fake news o de gobiernos corruptos o de política, o que tiene preocupaciones por la justicia de las relaciones de convivencia y se caga en su presunta hija. No, no es ni mi hija, Claro. ni mi presunta hija. Claro. Pero buscar ese tipo de contradicciones de armados, porque detrás de eso estuvo... Y eso a vos vino por problemas políticos. Por tu, Yo por tu supongo- manifiesto. yo supongo Porque que- vos no sos funcionario, vos pero no pero participás. tengo una posición Tomada. tomada, sí, que es el apoyo a las políticas. En modo alguno, como me dijo Seferino Reato, ¿por qué defendés la corrupción? ¿Cómo voy a defender la corrupción? Gratuitamente, no siendo corrupto y a cambio de nada, digamos, en el sentido instrumental de la cosa, ¿no? Al contrario. Porque yo creo que vos sos el más moderado de los que participa de esas políticas. Y por eso te citamos tanto. Porque en realidad, Daddy a veces se le suelta la cadena. O el mismo Brancatelli, a veces que dice de todo o se encarga. En cambio, vos sos, primero, tu nivel cultural. Segundo, tus niveles de actuación. Tu amplia trayectoria y no participás además de ningún sobre. Hoy es más, estás en la televisión pública siendo que vos y muchos de los integrantes del elenco del Marginal participan de tus ideas. Exactamente. Que eso es bueno, Sí, claro. porque la Además, televisión pública es de todos, no de uno solo. Sí. Eso es un rasgo positivo Obvio. de este gobierno. Hay que ponerlo No hay muchos, en sí. el haber. Bueno, no hay muchos porque en lo económico, como dice Federico Andajasi, que lo critican porque ha repensado por su posición y ha visto que el flanco económico deja muchísimo que desear. Y por supuesto. Y creo Sí. que es Y el la flanco- consecuencia fue lo que vimos en Las PASO. Y el flanco moral y ético también deja mucho que desear. Sí. Porque la lista de actos de corrupción que envuelve al presidente y a otros funcionarios... Pero no es de ahora del gobierno. Vos hablás de elementos que son muy atrás, la importación de autos con contrabando, son elementos muy de atrás, Y de cosas cuando el más- presidente no era presidente. y cosas más públicas como la El estatización correo. de la deuda privada, También, en donde estaba También. Sebel y Socma, Sí, que eran de también. la familia del presidente, también. e hicieron con la riqueza No, el que presidente tienen era ellos, directivo que, en con esa la época. riqueza que tienen
el presidente y esa empresa hizo que nosotros, todos los argentinos, nos hiciéramos cargo, eran 14.000 millones de dólares, fue la estatización de la deuda privada. Así es. Ahora, ¿por qué vos notás que te llaman como referente? Y a lo mejor Tenés eso un que vos conocimiento decís, con Alberto, lo sé, porque te fue a ver y vos estuviste con él en Sí. una cena, ya que su mujer... Sí, pero no tengo ninguna Su incidencia pareja ni es llegada. del palo y Sí, un anda encanto, todo bien, la chica. pero no tenés una incidencia ni una amistad como para decir... ni ninguna expectativa. Quizás lo que vos decías recién sea el motor de esta convocatoria o cierta validez de mis humildes palabras, porque soy un simple actor con algún conocimiento de leyes y de economía, pero la verdad es que... No te minimices. Un gran conocimiento de leyes y un gran conocimiento también de historia No y sé de si un gran cultura general. conocimiento o una gran frontalidad para expresar un... No, está bien, pero es así. Hay O mucha sea, gente que sabrá no más estás que vacío. Pues está bien, pero eso no, obviamente. no van al frente por motivos que fueren. Exactamente. Vos te plantaste en una posición y la posición la seguís manteniendo a pesar de no participar de absolutamente nada. Después hay otro, ahora es un momento con las PASO adentro, con el diario del lunes, en donde bienvenidas se suman muchas voces, pero te diré que no hace 2 años, hace 6, 7 meses yo compro siempre por el colesterol en una pescadería en Santa Fe y Julián Álvarez, y hay uno de esos que están vestidos de blanco, con la bota blanca de goma, que atienden, que tienen cara de pesado, de pocas pulgas. Y hará como 6 meses, un día voy a comprar, que voy siempre 2 veces por semana, me dice, con usted tengo que hablar. Y dije, ¿qué le pasará a pudrió este? todo. Encima como vos, grandote. Y había gente esperando y el tipo se da la vuelta al mostrador y digo, ¿con qué me va a salir este? Claro. Se me pone así, nariz contra nariz y me dice, ¿por qué usted es el único que alza la voz? Un vendedor de una Sí, pescadería, un vendedor de pescadería. que había detectado... Está bien. Sí, no, claro, me halagó, sobre todo después del pequeño susto Claro. que me precedió. El interregno ese. Pero sí, quizás sea esa frontalidad. Como dice un amigo mío que juega al póker, estoy jugado y sin fichas, ¿me entendés? Tengo 70 pirulos arriba, quiero un país más justo, veo que en los 200 años de historia argentina ha habido contados momentos de progresismo, Muy poco. de avances, Muy poco. así que reivindico uno de esos momentos. Además los que nos teñimos las canas como vos y yo, recordamos, y los que conocemos un poco de historia, al margen de la económica, nos vamos a 1895 y Argentina tenía el primer PBI per cápita del mundo. Y nos vamos a 1945 y éramos octavo en el mundo. Decimos, caramba, ¿qué país tenemos hoy? Sí, pero en 1895, cuando éramos el país número 1 en el PBI. 1 en el per PBI, cápita. estábamos con la deuda de la Baring Brothers recién cancelándola. Sí. Recién cancelándola, después de 70 y pico de años. Exactamente. 1826. Lo hablamos en el programa que vos viniste. 1826, sí, bueno, sí, yo tengo cierta No, pero era cierto. porque me parece que el tema de... Pero vos fijate, de ese país, independientemente de esa deuda que fue una barbaridad absoluta, que ya empezamos mal, digamos, eso es lo que como vos esta con el fondo igual. Y la fuga y el endeudamiento y fuga, la verdad es que este incumplimiento de la Constitución, esta ley de emergencia económica que permite que los miembros del Poder Ejecutivo arreglen como si fueran negocios privados, se suben a un avión, viajan en primera, bajan, 5 estrellas, hey, yes, ok, bla, 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 en 2 horas ya está el ok de algo que los argentinos ni nos enteramos. Entonces, ¿para qué los padres de la patria, los constituyentes, establecieron que el artículo 75 de la Constitución establece quién debe hacer, que es el Congreso de la Nación? Y delegar miembros del Congreso. Pero respetamos los poderes. No, tu idea en general. No, el neoliberalismo, una de las características de la baja institucionalidad del neoliberalismo... Este gobierno no lo respetó, el anterior lo respetó a los poderes, o Mazo. No, lo respetó bastante más porque
a donde se salía un poco de la vaina estaba Clarín, que no necesitaba que ocurriera nada real para pegarle. Eso lo ponía en caja mucho a este gobierno. Imagínate si Cristina hubiera hecho tantas de las cosas que ha hecho el macrismo. Lo hubieran masacrado. Mirá si Cristina hubiera firmado, qué opinas hubiera designado 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Por decreto, sí. Imagínate. Igual eso fue otro debut y despedida, ¿no? O sea, el gobierno, digamos, empezamos mal y seguimos peor. ¿Macri? Sí. No, él creyó empezar bien porque él quiso hacer una demostración. Eso fue, claramente, sabía que lo iban a salir los perros a ladrar. ¿Cómo es? ¿Cómo Pero es? vos sabés que cuando inició el gobierno de la ciudad tuvo el mismo error, no con la Corte, sino con la obra social de los empleados. Y tuvo el mismo problema a las 48 horas, con un escándalo terrible. Obviamente, venía de un club de fútbol, entonces después que entraste en la política, ahora la hizo más grande. Mira, alguien que hace problemas con los muertos, que hace negocio político con los muertos. Cromañón fue la base, con sus 200 y pico de muertos, fue la base del acceso al poder del macrismo cuando tumbó a Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra, sí. La tragedia de Once, con los legisladores que tiene, que incorporó padres de las víctimas, parientes de las víctimas, y el uso político que le dio, como con la muerte de Nisman, la tergiversación y el uso político que le dio a todas esas muertes para encaramarse y consolidar el poder político. Ya habla de una ética dudosa, ¿no? No, evidentemente, y además consecutiva. Sí, nadie habla de la alteración del espíritu de la ley en la reglamentación por decreto de la ley de blanqueo, de la autorización a familiares. Eso es una barbaridad. ¿Qué hubiera pasado si Cristina? Yo hubiera dicho lo mismo. Yo dije lo mismo cuando por intermedio de un decretito cambió una ley y permitió a los familiares hacer un blanqueo. Eso fue una brutalidad, pero absoluta, ¿eh? Y ahí sí no estás borrando con el codo todo lo que vos decís en cuanto a la rectitud, la decencia, y después la codicia, la honradez. Y la falta de grandeza. Tipo que tiene todo en la vida, tiene 60 años, tiene Debería ir por el bronce, ¿no? Una mujer linda. No, ya no te digo por el bronce, pero y por sí, lo menos el pudor y la desvergüenza de no estar pijoteando un negocio como el del correo y dice, toma, acá están los 70.000 palos, pero no. ¿Viste cómo es la codicia? No, pero yo no coincido con vos. Más. Yo creo que una persona que tiene la vida resuelta, vos y yo tendríamos la vida resuelta y tendríamos el acceso a la presidencia, iríamos por el bronce. ¿Qué más necesitas? Yo estoy figurar dentro de la historia como un presidente, Gerardo Romano, presidente, y habiendo hecho todo lo que vos considerás que tu pueblo merece. Sí, bueno. Porque todos consideramos lo mismo. Los jubilados merecen, los chicos merecen, todos merecen. Porque pero el cielo de los hombres públicos es el juicio de la posteridad. Lo dijo Domingo Faustino Sarmiento. Así es. Pero pareciera que eso no le cabe al presidente Macri. Le importa 3 carajos el juicio de la posteridad. Le importa 3 carajos el juicio del presente. No le importa que el pueblo no lo quiera. Otra vez se olvidó de los jubilados. Sí. Fueron las PASO y... De nosotros. De nosotros. Sí, exactamente. Sí, qué desvergüenza. No, que van a cobrar en septiembre. Septiembre, ¿sabés cuánto vamos a cobrar? Yo cobro de... No, un siglo además. La mínima, un siglo. ¿Para un jubilado? Para un jubilado. Nosotros viviéramos de la jubilación es un siglo. Mucho peor que las PASO. Sí. Es no llegar nunca. Sí, la verdad que en ese sentido... Y hablemos de gente que no tira manteca al techo, de que vive normalmente, de que no sale permanentemente. Mira, me he enterado... Como jubilado no podemos llegar ni a la primera semana del mes. ¿Vos sabés lo que es la fibrosis quística? Lo explicaste el día de ayer, pero decilo, sí, decilo. Es la acumulación de mucosa, es una enfermedad congénita y hereditaria y que no tiene cura, de la cual se muere una persona si no tiene asistencia. Y los papás de estos chiquitos que tienen esta enfermedad terrible, que es la acumulación de mucosa espesa en los pulmones, en el tubo digestivo, y el tubo digestivo, sí. Y que afecta a su aparato reproductivo y demás, que amarán a sus hijos como todos amamos a nuestros hijos. Obvio. Y que han tenido la desgracia de que les ocurra esto al ser querido, al ser que más aman,
que es el hijo de la propia vida, los legisladores del PRO son reticentes, como es reticente el neoliberalismo, a gastar en salud y en educación, en establecer una ley. Las han sacado las leyes que tutelan, tutelan la asistencia. La asistencia, las discapacidades. Esto es una discapacidad en algún sentido. Ni más ni menos. Y se puede mejorar la calidad de vida, puede hacer que la persona pueda tener una vida bastante normal, lógicamente con asistencia, con inhalaciones, con internaciones. Así que desarrollo social de eso esa es la cara del neoliberalismo, la cara del neoliberalismo de este gobierno. Yo viajo en subte, es que voy a tomar el subte en Plaza Italia, que es donde lo tomo, y muestro mi tarjeta de jubilado, que nos permite viajar gratis en subte, y me encuentro con una señora que dice, no puedo entrar, me rebota la tarjeta, una jubilada como yo. Entonces el empleado de Metrovía le dice, señora, es que todavía eso del pase de jubilado empieza a las 9 y es hasta las 12, no sé, te digo cualquier cosa. Sí, sí. Y entonces la señora le dice, pero es que llevaba un frasquito, le digo, es que llevo un análisis y el médico me tiene que ver temprano, antes de las 9. Señora, a Metrovías no le importa que usted tenga que llevar su análisis. ¿Esa es la cara del neoliberalismo? Qué ridiculez, qué ridiculez. Qué falta de sensibilidad también, ¿no? Tanto del gobierno como los empleados. Como de Metrovías. Claro, porque en realidad tenés que respetar las canas que son lo que hicieron este país, bueno o malo. Nosotros somos culpables también de lo que pasa. Los que hemos construido este país. Sí. Lo que hemos dado nuestra sangre. Con los defectos, con los defectos, porque sí, hemos aceptado defectos, hemos tenido problemas, o por omisión o por silencio, hemos callado muchas cosas. No nos olvidemos lo que hemos vivido. O por miedo. O por miedo. O por proscripción, o porque tuvimos que irnos, o porque volvimos. Este país ha vivido una historia riquísima que vos conocés y que yo conozco también, y tristísima, realmente. O sea, sí, como 1895 podemos hablar eso, podemos decir todo lo que pasó después. Sí. Y que ha arrasado a un país que ha terminado en lo que terminó. ¿Qué pensás que va a pasar con un nuevo gobierno? No te voy a preguntar como te preguntaron si Alberto va a manejar o Cristina va a manejar. Yo creo que cuando un presidente se presenta presidente, salvo Cámpora, que ya estaba determinado que la lapicera se la iba a dar a Juan Domingo. Sí, el resto, y que no se la dio la lapicera tan fácilmente, no, fue mucho más socialista, y el costado sí, fascista y derechoso de Perón fue lo que se impuso. Era un hombre viejo. Sí, claro. Quizás si la juventud en ese momento, yo he hecho mi mea culpa al respecto, mi introspección crítica, porque la verdad es que se repite el mismo fenómeno del hijo queriendo exigir al padre que dé el paso, y el viejo contestaba todo en su medida y armoniosamente. Ese es el secreto de la revolución. Lo óptimo es enemigo de lo posible, decía el viejo. Y nosotros como chicos demandantes, no, papá, vos sos un pelotudo, tenés que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular. Se llenó de gorilas y se llenó de asesinos y de genocidas. ¿Y cómo terminamos? Y por eso te digo que fue tremendamente triste. De cualquier manera, yo vuelvo a lo del comienzo que empezamos en esta nota, era cuánta mafia hay y cómo va a ser difícil desenquistarla, ¿no? Sí, yo tengo Vos que justamente participás de un programa que habla de eso, de mafias, habla de algo que por qué la gente tiene tanta sensibilidad con eso. Vos fijate que desde programas de tumberos para acá estamos acostumbrados, y el marginal es un boom, directamente, es un boom porque la gente lo consume. Hay una identificación. Te lo digo con mi personaje. Mi personaje es un hijo de puta de marca mayor y la verdad es que la empatía que tengo con el público, de donde deduzco claramente que cuando los hijos de puta son simpáticos, no nos importa que nos caguen. Porque si no, y pensar en el gobierno. Claro. Tu personaje es desdeñable. Mi personaje es del PRO. Es desastroso. Es del gobierno.
y no le importa, no tiene ninguna sensibilidad y tiene totalmente, por usar una palabra que se usa ahora, naturalizado e internalizado que es Dios, porque así como en una película el que ve todo y decide todo, qué es lo que se ve en el cuadro, es el director, en una cárcel el Dios, el absoluto amo, es el director de la cárcel. Hacemos una pausa muy pequeña y volvemos. Sí, con todo gusto. Una pausa y volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, volvimos con Gerardo Romano y yo vamos a proyectarnos y a pensar que ya estamos en un nuevo gobierno, del cual vos sostenés obviamente y te interesan las ideas con respecto a lo que trae. ¿Cómo cambiamos? Es una pregunta complicada para un actor, pero digo, ¿cuál es tu feeling en base a los personajes que haces? Tanto en el teatro como en la ficción televisiva, ¿qué deberíamos hacer para empezar a cambiar? Con el uso responsable y consciente del depósito de la confianza pública que recibe un gobernante cuando inicia su mandato. Venimos en ese sentido de una frustración tremenda. Y la responsabilidad. Ni yo mismo, que conocía el paño y sabía quién era Mauricio Macri, y sabía quién era el neoliberalismo de Martínez de Oz, el neoliberalismo menemista, ni yo, y el de la Rúa, ni yo mismo pensé que eran capaces de semejante atrocidad, del latrocinio que han cometido con nuestro pueblo, con nuestra economía, y la dilapidación de la confianza pública. Porque realmente había mucha gente que confiaba. Yo no esperaba tanto desastre, no lo creía capaz que fuera tan desaforado el presidente. Cuando en el 2017 ganaron las elecciones de medio término, sí, y hicieron el robo a los jubilados, vos te acordarás. El cambio de fórmula. El cambio de fórmula en el que nos aseguraban que íbamos a ganar. Y obviamente perdimos sí. Un 18% sí, sí. De la ya paupérrima y escuálida suma que cobramos los jubilados cuando cobramos la mínima. U otros que cobran un poco más. Así no te preocupes, el 80% de la pirámide cobra la mínima. Fueron todos a la mínima y algunos menos. Sí. Es una locura. Y en coherencia con eso demuestran ahora, al olvidarse luego de las PASO, al ver que tienen que recular, que tienen que desparramar unas migajas al pueblo hambriento, se olvidan de los jubilados. Se olvidan de los chiquitos que tienen fibrosis quística, se olvidan de los niños, de la leche que necesitan los chicos. De los jubilados se olvidaron cuando el PAMI los deja de atender. No, pero en los lugares más débiles, por eso te digo, más débiles. Se olvidaron antes los jubilados cuando le empezaron a sacar los medicamentos. Sí. Antes. Y se olvidan ahora, pero se olvidan o realmente la soberbia sobrepasó todo, porque no sé si se olvidan. ¿No piensa que los jubilados pueden votar?
pueden ir a votar. No les importa hipócritamente porque han comprobado la Big Data que los jubilados, los Laboratorio mayores del de PRO. 60 años, se comen doblada la que les vendió Clarín y votan al PRO. Porque la corrupción kirchnerista fue tan superlativa que no importa que afecten nuestros intereses directamente las políticas neoliberales. No las tenemos en cuenta, no nos importa. Queremos que nos caguen más porque estamos ¿Cómo salvando. explicás que Macri sea neoliberal si hizo parte de lo que hizo el cristinismo o el kirchnerismo, lo aumentó y a su vez hizo economía para unos pocos? Pero Amigos. sí, bueno, ¿cómo explico? Con toda la corrupción que tiene este gobierno, con todos los negocios. Yo no puedo creer las declaraciones juradas de Duhovne, de Macri. ¿En qué invierten la guita para duplicar el capital de un año calendario al otro? ¿En qué invierten? Porque yo voy al banco y cuando hago un plazo fijo de mierda en el Galicia, que ni es un plazo fijo, es un fondo FIMA, porque las tasas están al 70, las LELIQ, las LEVAC, pero para los bancos, los particulares no podemos No, obvio, colocar. es un sistema bancario, Es nada un más. sistema bancario. Claro, pero... O sea que si vos colocás la guita, la colocás al 20 y pico. Sí, como mucho al 50, como mucho. No, decime Ahora, dónde, así voy y la pongo. de cualquier manera, Gerardo, de cualquier manera, los problemas los tenemos por otro lado, porque las tasas son un infierno, los créditos no existen, las empresas cierran, es todo un combo económico que es muy difícil de explicar. Pero cualquier inversión para cualquier ciudadano en efectivo es Y vos preguntabas perdidosa. a dónde tienen la plata, vos vas al Banco Galicia, ellos no van a ningún banco acá. No, bueno, está claro por la propia palabra que la plata la tienen afuera. Declarada. Sí. No, y es más, Entonces cada el vez... rendimiento de la inversión de cualquier capital está en función del impuesto que tenga que pagar si el tipo labura por derecha. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, si te come el 30 y pico por ciento ganancias, si te 35. come el 1.5 bienes personales, Sí. si pagás ingresos brutos, ¿cómo podés con una inversión? Vos pensás que en los índices que hablábamos de catástrofe, cuando entrega Cristina el gobierno y lo asume Macri, que era el famoso dólar blue, el dólar blue, que era el negro teóricamente, estaba a 15 pesos. Mirá dónde llegamos hoy. Fíjate cómo ganan. Sí, ni hablar. Ni hablar. Nosotros Pero, esa no lo tenemos, al contrario, porque vos vendés una entrada de teatro para que te vayan a ver y hoy en dólares la vendés a mucho menor precio. sí, afortunadamente, Nuestros salarios también. afortunadamente no pagamos ganancias con la entrada de teatro, no pagamos ningún impuesto. No, pero se te devalúa Porque es una la forma plata. de fomentar la cultura. Cuando vas a comprar el pescado, es una necesitas ley poner de- más entradas. es una ley Sí, sí. que creo que arrancó tratándose durante el gobierno de la Rúa. Qué porquería de gobierno. Qué Sí, fue desastre. un gobierno muy difícil. 36 muertos, Un gobierno muy difícil. Banelco, corrupción, inoperancia. Agarrado de una continuidad que era imposible de mantener. Sí. Yo fui un acérrimo detractor de Cavallo. Pero bueno, nos ¿Vive hemos de la peleado Rúa? mucho. ¿Vive de la Rúa? De la Rúa murió. Murió, ¿no? Sí, sí. Quedó en el olvido. Y sí, todo lo malo va a quedar en el olvido porque pesa. Qué raro ser un hombre público, llegar a ese lugar tan honroso que es la presidencia, que un pueblo elige una persona para que guíe sus destinos, que se deposite su confianza y después eso se ha tirado por la borda en aras de la Bueno, pero codicia. es un poco lo que hablábamos antes en el primer bloque. Si sos un niño bien, con mucho dinero, que llegás a que un pueblo te elija de la nada, porque de un club de fútbol, de una ciudad, después vas a la nación, y si serías consciente sabrías que no te eligió a vos, sino que dejó de elegir otro por rechazo al otro, no por vos. Yo iría por el bronce. Porque además tengo mi vida asegurada, la de mía, la de mis hijos, la de mis nietos. Y la ridiculización del lugar presidencial. Y claro. Yo me acuerdo de cuando el día que asumió en un país complicado, como estaba la Argentina, cuando accedió al poder, como estamos siempre, digamos,
Votamos siempre, bailando en el balcón, con esa espasticidad, haciendo bromas cuando se encuentra con otros presidentes. Sí, y Enganchado con la actuación, la dramática o la de comedia, enganchado con el carajo. ¿Qué es esta evocación del carajo en los discursos? ¿Sabe el presidente que está hablando del miembro viril? yo sí, creo que no. ¿O Pero sabrá que el carajo es esa canastita que claro. tienen los barcos desde donde uno otea en los... Triana le gritaba a Cristóbal Colón, tierra, es verdad, pero es verdad. Pero bueno, indudablemente no lo sabe porque tampoco supo, aunque conocimos el verdadero Macri ese domingo a la noche de elecciones con esos resultados extraños de dilatación de resultados, que siempre le echaba la culpa a otro, pero ahora lo hace el mismo oficialismo, ¿no? Y después el lunes, o sea, el domingo nos mandó a dormir y el lunes nos mandó a votar bien. Entonces, a partir de ahí, sin coachear, entras en la verdadera persona y por eso no tiene el bronce. Yo te agradezco que hayas venido a Economía ahora desde ya. Sigan adelante del marginal, a mí me encanta, tantos unos como otros, sabiendo que son deleznables socialmente, como vos decís, nos debe identificar, por eso lo gozamos tanto, ¿no? Pero te felicito, la verdad que es una actuación maravillosa la de todos. Muchísimas gracias. Nos veremos próximamente y esperemos que con un mejor país, lo merecemos. Esperemos que Alberto cumpla. Gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de las reformas tributarias, sin mencionar. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos al bloque del doctor Peña y vamos a estar hablando de lo que pasó la semana pasada, porque si bien es cierto que asumió un nuevo ministro de Economía, que el presidente de Banco Central habló de que van a sostener el cambio, todas las medidas tributarias y ese plan alivio que llegó tarde y mal, las dieron la semana pasada. Así que como estamos con el doctor Peña, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Hemos cambiado el ministro de Economía, hemos remoxado todo esto a pesar de la lucha con Peña sí, Peña no, que no es usted, Sí, sino gracias es a Dios. Marquito. Gracias a Dios. Y unas medidas económicas tributarias, más que económicas la semana pasada, inconsultas y con problemas. Sí. Por Bueno. un lado, la gente está azorada, muy contenta, yo escuchaba en algunos supermercados por el IVA cero. Por otro lado, yo estoy no contento y azorado en que no redujeron la tasa de IVA de los servicios, Muy bien. que tan importante dinero nos lleva mensualmente a todos. Y por otro lado, veo que hay un bolonqui infernal entre los gobernadores porque le sacaron la plata sin decirle nada, más las provincias petroleras que le congelan el petróleo. Bueno, es un combo bastante complicado. Complicado, Eh, que va a empezar a explotar. sí, ya empezó Sí. todo. Por el lado de la UIA, por el lado de los consultores, los economistas,
y por el pueblo también. Después de una revolución que provocó los resultados de las PASO, tenía que haber, en cierta manera, una revolución en el momento en el quehacer que afecta a la mayor parte de toda la población argentina, que son los de menores recursos. Así es. Y bueno, nosotros nos cansamos de decir cuál era la famosa reducción que tenía que haber a la famosa canasta familiar ampliada. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. La carne no la veo todavía. No. El pollo no lo veo. No. Por eso. Segundo, aparte de eso, debilitado el gobierno en este momento, no puede aplicar controles, porque los supermercados, que están en los que tienen grandes ganancias, pueden aplicar la disminución del 21%, que entre paréntesis no hablo nada del 10,5%, porque el que es 10,5% le descuentan el 10,5%, el medio IVA, pero con eso no llega a paliar el valor que significa la desvalorización del peso, Sí. la devaluación del peso. Es una medida que abarca, digamos, que se está observando en los supermercados, generalmente en los urbanos, pero que no llega a todos los almacenes, los chinos. No llega. No llega, y no hay control. Sí, no llega, es cierto. He leído ayer o hoy que la Secretaría de Comercio tiene una cantidad de inspectores y hay una ley, 2680, ley de comercio, que el que no pone los cartelitos se clausura. Ah, claro. Si vamos a hacer populismo y le decimos, muchachos, ¿cómo se está morfando la plata? No, entonces estamos listos. No, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Sí. En cuanto al impuesto a las ganancias, venimos hablando hace mucho tiempo de que había que subir los mínimos no imponibles. Sí. Pero con esta suba de los mínimos no imponibles, tampoco alcanzamos a empatarle al disvalor de la devaluación. No. Para nada. Como si esto fuera poco, los grupos empresariales, la Unión Industrial, el Consejo Público de Contadores, abogados, han manifestado que esto, entre paréntesis, primero hay que legitimarlo con el Congreso, porque todo lo que sea materia impositiva tiene que estar regimentado sobre todo con la iniciativa de la Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo. Sí. Porque las provincias dicen, pero ahora me atacan con los bienes, con los impuestos coparticipables. Claro. Entonces tengo menos coparticipación. Nos perjudicamos las provincias. Bueno, hasta ahí por ahí nomás. Vamos por parte. La situación es crítica. Cada vez que una provincia tiene un problema, tiene que acudir la nación a solucionar la crisis. Bueno, si somos un país federal, que las provincias sepan de alguna manera aguantar momentáneamente este problema, hasta tanto reaccione el Poder Ejecutivo, el Congreso, y diga, sí señor, ¿por qué? Y lo hemos dicho, un conductor de subterráneo, un conductor de locomotora, paga lo mismo que un director, que un presidente, que un CEO de las grandes empresas multinacionales en general. Sí. Nacionales y multinacionales. Y multinacionales, que son las que tienen la mayor ganancia en el país. Bueno, los que tienen ganancias en el país alto, en todos los países modernos, la alícuota del impuesto es en el 53%. Y nosotros, ese conductor de la locomotora, paga el 35% igual que el que tiene la gran ganancia. Hay que llevarlo al 45%. Esto está en algún programa que hemos hablado, sí, señor, o en varios programas. Sí, en varios. Y con eso
se va las grandes paliando. ganancias. Claro, y con eso se va paliando de alguna manera la disminución de los que va a recibir por Claro, pero coparticipación acá hay algo interesante. Los gobernadores que venían todos de provincias deficitarias pasaron con el gobierno de Mauricio Macri a ser superavitarias. fueron los más beneficiados. Fueron los más beneficiados. Hoy, obviamente, todos cruzan, se tiran a la otra, al mar y suben al otro barco, todos. Pero al margen de eso, cuando toca ganancias y cuando toca IVA, le está tocando el bolsillo a los gobernadores y la más perjudicada es Vidal. La más perjudicada es Vidal. Sí, claro. Ahora, ¿las retenciones son coparticipables? ¿Las retenciones? Sí. Bueno. Algunas sí, otras no. Algunas sí, otras no. Entonces, según. cuando decimos el costo que va a traer dentro del erario público, que hablan de 40.000 millones, Sí, 45.000 millones, otros dicen 100.000 porque tiran Total. manteca al techo, sí, no importa. En este país podemos No hablar tomamos en cuenta que el dólar se devaluó un 25% y que las retenciones, si las vuelcan a ser móviles como corresponde que sean, van a tener un incremento impresionante. Claro, pero no hay caso, no se razona. Yo tengo el antecedente de haber en algún momento intervenido en las redacciones de los pactos nacionales con todas las provincias de responsabilidad fiscal, en la cual las provincias tenían que comportarse con los gastos y con los ingresos de una forma que acompañara en una forma sinfónica con los recursos y los gastos de la nación. Nunca lo cumplieron. Es decir, lamentablemente, sabemos que hay problemas con las clases más bajas de provincias y algunas que se gastan fortunas en obras casi faraónicas, sí. Algunas que con todos edificios inteligentes y demás, pero después a 5 kilómetros los chicos están flacos así como de Biafra y panzudos. Bueno, evidentemente, acá yo pensaba que esto iba a reaccionar de una forma como debía reaccionarse. Mi disgusto creo que es el disgusto de todos. Y que después vamos a ver qué hacemos. No, ya el después ya no existe. No existe. O sea, sinteticemos, doctor, tarde y mal. Claro, esto quisieron arreglarlo con un geniol y esto no se arregla con un geniol. Acá necesitábamos toda la tecnología médica para poder curar a este país enfermo económicamente. Gracias, doctor Peña. Bueno, vamos a pasar a un poquito de cultura que no le hace mal a nadie. Vamos a mostrar de Unzueta Art Collection esta obra hermosa que ustedes están viendo, autor Osvaldo Imperiale, es óleo sobre cartón y seguramente a ustedes les está recordando otro pintor, sobre todo de la Boca, como Quinquela Martín, ya que Imperiale era un discípulo de Quinquela Martín y se nota mucho en los rasgos de Imperiale, una hermosa y excelente obra de cuando el Riachuelo era mucho mejor de lo que es hoy. Así que a todos ustedes, acompañados con esta obra, les dejé una muy buena semana. Dentro de una semana estaremos charlando de las consecuencias de estos cambios que hubo en lo económico, que es la parte hoy fundamental de cada uno de nosotros y de cada uno de los argentinos. Hasta la semana que viene, nos vemos.